Continuamos con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una anormalidad de la función cardíaca que hace que el corazón falle en impulsar la sangre o eyectar con la tasa requerida para que los tejidos tengan un adecuado metabolismo. Desde el punto de vista etiológico, las causas más comunes, sin lugar a duda, son la isquémico-necrosis, es decir, ¿sí?, la insuficiencia coronaria, también valvulopatías, pericarditis y la hipertensión arterial. Estas son las causas más frecuentes etiológicas al momento de analizar la insuficiencia cardíaca. Las podemos clasificar en aguda, crónica, derecha, izquierda o global, falla sistólica, que es la alteración de la bomba cardíaca para eyectar sangre cuando la fracción de eyección ¿sí?, ha disminuido por debajo del 40%, o diastólica, donde hay un problema restrictivo cardíaco y aquí la deficiencia es la incapacidad de relajación durante la diástole. Los síntomas van a variar mucho según se trate de una insuficiencia cardíaca derecha, izquierda o global, pero los pacientes van a tener fatiga, taquicardia, taquipnea, eventualmente derrame pleural, hepatomegalia. Para comprender la fisiopatología vamos a tener que repasar los conceptos de precarga, poscarga y contractibilidad. La precarga es o implica el volumen de fin de diástole del corazón y está en una íntima relación según la ley de Frank-Starling, es decir, a mayor volumen de fin de diástole habrá más dilatación de la fibra miocárdica y esto hará que se contraiga más efectivamente, mejor inotropismo, vasotropismo, cronotropismo. La precarga tiene una relación muy íntima con la volemia. La poscarga podríamos decir que es la fuerza que debe vencer el ventrículo para poder eyectar. Hace referencia a la diferencia de presión transmural y también esto se relaciona con el consumo miocárdico de oxígeno. La contractibilidad es la capacidad intrínseca del miocito de acortarse, ¿sí?, y la frecuencia cardíaca tiene una relación con el sistema nervioso simpático y los receptores beta adrenérgicos, ¿sí? ¿Qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico en un paciente con insuficiencia cardíaca? En primer momento cae el volumen minuto circulatorio y esto genera activación del sistema simpático, con lo que ¿sí?, va a haber más tono noradrenérgico, van a aumentar las aminas y esto genera una vasoconstricción. Si el volumen minuto está disminuido, para mantener la presión arterial tendré que generar vasoconstricción. Esta vasoconstricción y caída del volumen minuto va a generar activación del sistema renina-angiotensina, que va a participar más en la vasoconstricción y va a generar liberación de aldosterona, que con intención de mejorar la volemia va a retener agua, sodio y bueno, la consiguiente eliminación de potasio. Esa retención de agua y sodio va a aumentar el retorno venoso y por lo tanto va a intentar restablecer la precarga. Entonces, al haber más retorno venoso, más precarga, más volumen de fin de diástole, mejor capacidad contráctil, mejor inotropismo, cronotropismo, ¿sí? Pero en definitiva, este aumento del tono vascular periférico de la poscarga o vasoconstricción va a generar aumento de la impedancia aórtica, con lo que el corazón va a terminar consumiendo más oxígeno y esto es un círculo vicioso que lo va a poner nuevamente en falla y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a terminar en la generación de edema. Entonces, si correlacionamos fisiopatológicamente lo que pasa, bueno, va a haber aumento de presión en las cavidades izquierdas, en la aurícula, y esto va a generar disnea paroxística nocturna, crepitantes por transudación pulmonar, disminución del volumen minuto circulante, fatiga y intolerancia al ejercicio. Y si está comprometido las cavidades derechas, habrá ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, eventualmente ascitis. Las características de una falla cardíaca izquierda, ¿sí?, congestión pulmonar, ¿sí?,
fatigabilidad, crepitantes, edema de pulmón, síncope, hipoperfusión, disnea. Y las características de la falla derecha, ¿sí? Signos de congestión venosa, edema, congestión yugular, congestión hepática, ascitis. Las fallas sistólicas implican deterioro de la función contráctil del ventrículo e incapacidad para la eyección. Las fallas diastólicas, alteración de la relajación o compromiso de la distensibilidad, pero la función sistólica en estas circunstancias está conservada. La falla cardíaca puede ser crónica, también la llaman insuficiencia cardíaca congestiva, es la forma más común, donde la disnea es progresiva, es decir, a medida que va progresando la falla cardíaca. Puede haber edema agudo de pulmón como complicación aguda e incluso shock cardiogénico. Las insuficiencias cardíacas crónicas pueden clasificarse en clases funcionales según la disnea, 1, 2, 3, 4, según sea, ¿sí?, a pequeños esfuerzos o asintomática o a grandes esfuerzos. La clasificación de Killip y Kimball se usa para insuficiencia cardíaca en contexto de infarto agudo de miocardio. Killip y Kimball 1 o A es un infarto miocárdico sin compromiso de la función cardíaca. Un Killip y Kimball 2 o B, ¿sí?, hay insuficiencia cardíaca en contexto de infarto con R3, galope y crepitantes en base. Aquí la mortalidad ascendió un 10%. Un Killip y Kimball 3 o C, ya hay una insuficiencia cardíaca grave en contexto de infarto con edema agudo de pulmón con una mortalidad del 40%. Y un Killip y Kimball 4 o D es un infarto con shock cardiogénico con una mortalidad muy elevada, cercana al 90%. Vamos a ver los signos sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Lo que llamamos síntomas retrógrados es por aumento de las presiones telediastólicas hacia atrás, es decir, ¿sí?, en términos izquierdos habrá disnea, tos, disnea paroxística nocturna, crepitantes, ortopnea, edema de pulmón. Y si la falla es derecha, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, anasarca o edema. Los síntomas anterógrados son por disminución del volumen minuto cardíaco. Entonces habrá hipoperfusión renal con oliguria, fatigabilidad por baja de la perfusión muscular, debilidad y acidosis metabólica. Fatiga, disnea, nicturia por reabsorción de edema durante las noches, dispepsia, estupor si hay hipoperfusión cerebral, ascitis, ingurgitación yugular, crepitantes, galopes, caquexia, alteraciones del choque de punta, el choque de punta desplazado o palpable cuando no lo debería ser. A nivel cardiovascular ya nombramos algunas: ingurgitación yugular, cardiomegalia con expresión de agrandamiento de las diferentes cavidades, latidos torácicos, galope, soplo, palpación de tremor cordis. A nivel pulmonar, crepitantes, roncus, sibilancias, derrame pleural, ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia, cianosis central o periférico, dependiendo si se trata de una falla derecha o izquierda, caquexia por anorexia y alteraciones de la conciencia. Vamos a ver ahora, más específicamente, los signos sintomatología que se presentan en la falla izquierda. La falla izquierda, una de las características que tiene es que es más sintomática que signológica. El paciente nos va a comentar todo lo que le pasa y se va a sentir fatigado. Va a tener disnea, ¿sí?, que puede ser de reposo a grandes esfuerzos o a pequeños esfuerzos. Va a adoptar una posición de ortopnea, semisentado con los pies colgando. Puede parecer disnea paroxística nocturna como expresión de asma cardíaco. Edema agudo de pulmón. Puede estar oligúrico, diaforético. Puede tener galope con R3 o R4 y palpación de choque de punta con características de tremor cordis. Esto es una disnea, una insuficiencia cardíaca en situación de descompensación. Entonces nuestro paciente va a tener posición de ortopnea, datos de congestión pulmonar con crepitantes, cianosis de tipo central, taquicardia, disnea de esfuerzo, y todo esto por incremento de la presión hidrostática a nivel pulmonar, y va a estar con desasosiego. ¿Esto por qué se da? Porque normalmente
se llena la aurícula izquierda a través de las pulmonares, ¿sí? El ventrículo izquierdo va a eyectar hacia la aorta. Si el ventrículo izquierdo está fallando, aumenta la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo, esto se transmite a la aurícula izquierda y este aumento de presión se transmite a los vasos pulmonares, los cuales van a trasudar y van a generar, ¿sí?, inundación alveolar. Entonces, como consecuencia de esta hipertensión de la aurícula izquierda, se va a transmitir la presión hidrostática a los vasos pulmonares, ¿sí? Cuando esta presión hidrostática supere la coloide osmótica, va a haber edema y va a salir líquido hacia el alvéolo, y esto va a generar no solo una alteración del intercambio gaseoso, sino alteración de la distensibilidad pulmonar, generando un pulmón rígido. Y esto es crucial para las características y la generación de disnea del paciente con falla cardíaca izquierda. ¿Sí? Entonces el paciente puede trasudar líquido y lo puede hacer en forma aguda o crónica, y este líquido trasudado a nivel del pulmón podrá localizarse en el intersticio o ya dentro del alvéolo. Cuando el líquido trasuda en forma aguda y se localiza en el intersticio, esto recibe el nombre de asma cardíaco, dado que para evitar que el líquido siga trasudando, se aumenta la presión dentro del sistema respiratorio con broncoconstricción y el paciente va a tener sibilancias, parecido a lo que sucede en el asmático. Pero esto, al tener una enfermedad cardíaca, se llama asma cardíaco. Pero si el líquido ya está a nivel alveolar, esto se llama edema agudo de pulmón. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica y hay trasudación alveolar, ¿sí?, el paciente va a tener una disnea progresiva que va a ser más intensa cuanto más líquido haya trasudado. Entonces, el asma cardíaco implica falla del ventrículo izquierdo, donde el paciente se acostó y 2 o 3 horas luego de acostarse y reabsorber edema, con lo que generó aumento de la volemia, ¿sí?, aparece trasudación de líquido a la pared alvéola capilar sin derramar todavía hacia el alvéolo y aparece disnea súbita, donde el paciente se levanta, intenta, entre comillas, abrir la ventana para respirar mejor, pero esta posición, ponerse de pie, pararse o sentarse en posición de ortopnea, ya hace que empiece a mejorar, por lo que esta disnea es paroxística, aparece 2 o 3 horas al acostarse y desaparece 30 o 40 minutos después, una vez que el paciente despierta y se sienta. ¿Cuáles son las diferencias entre un asma cardíaco y un asma bronquial? Bueno, son muy diferentes. El asma cardíaco hay antecedentes cardiovasculares, ¿no? En el asma bronquial puede haber antecedentes hereditarios de asma. El asma cardíaco es más frecuente en adultos, el bronquial en niños. El horario es paroxístico y nocturno en el asma cardíaco, el asma bronquial a cualquier hora. La fisiopatología del asma cardíaco es aumento de la presión a nivel capilar pulmonar, ¿sí?, y reabsorción de edema. El asma bronquial es fundamentalmente broncoespasmo. En cualquier época del año el asma cardíaco, el asma bronquial es estacional, sobre todo tiene que ver con exposición a alergenos. En el asma cardíaco los pacientes adoptan posición de ortopnea. En el asma bronquial el paciente tiene esa posición de semisentado, ¿sí?, tomado del respaldo de la cama para anclar los músculos respiratorios. El examen pulmonar en el asma cardíaco hay crepitantes, roncos y sibilancias en el asma bronquial. En el asma cardíaco puede haber sibilancias también. Alivia en ortopnea, el asma bronquial alivia con bronquidilatadores y bueno, en el asma cardíaco hay polipnea y el asma bronquial, ¿sí?, hay inicialmente taquipnea y puede terminar en bradipnea, sobre todo con una expiración prolongada. El edema agudo de pulmón es un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, muy grave, ¿sí? Es un paso más allá que el asma cardíaco, es decir, ya el líquido no solo está en la pared alveolar capilar, sino que ya ha trasudado hacia el alvéolo, por lo que el paciente va a estar con inundación alveolar, expectoración hemoptoica como lavado de carne, con crepitantes en marea, van ascendiendo primero en las bases, campos medios, vértices, por lo que tiene esa sensación de pavo hirviendo en el pecho, adopta
posición de ortopnea, ¿sí? Y puede tener ritmo de galope. La característica, ¿sí?, es la redistribución de flujo a nivel de las placas, donde se puede ver los hilios congestivos. Pueden ver aquí lo que puede escucharse en un paciente con edema agudo de pulmón, crepitantes y eventualmente alguna sibilancia. Cuando la insuficiencia cardíaca es crónica, la vamos a categorizar según el esfuerzo a la cual se desencadenen los síntomas. Grado 1, al realizar esfuerzos intensos, como correr o hacer ejercicio. Grado 2, esfuerzos moderados, como caminar. Grado 3, esfuerzos pequeños, vestirse, hablar o comer. Y grado 4 es la que aparece como disnea de reposo. La respiración de Cheyne-Stokes se describe dentro de los cuadros de insuficiencia cardíaca porque tiene que ver con una alteración del sistema nervioso producido por hipoxia. La hipoxia del sistema nervioso puede darse por múltiples causas. Puede ser por ACV, pero puede ser por insuficiencia cardíaca crónica e hipoperfusión crónica del sistema nervioso. Y lo que sucede aquí, ¿sí?, es que se altera el centro respiratorio y se hace mucho más sensible a los cambios de CO2, por lo que al ser un ciclo, ¿sí?, podemos iniciar, el paciente entra en periodo de apnea, durante la apnea aumenta el dióxido de carbono, entra en acidosis respiratoria y la respuesta normal es aumento de la frecuencia respiratoria. Este paciente aumenta la frecuencia respiratoria pero en forma desmedida. En este punto, el paciente bajó la CO2, tiene alcalosis respiratoria. Lo normal sería que baje la frecuencia respiratoria. El paciente baja la frecuencia respiratoria en forma desmedida y entra en apnea. Y posteriormente entra en acidosis respiratoria y el ciclo comienza de nuevo. Esto no es una forma de falla cardíaca, pero sí puede verse en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca que han generado hipoxia cerebral. En un paciente con falla cardíaca es común palpar agrandamientos cavitarios, se puede palpar el choque de punta y el choque de punta tendrá características de hipertrofia o de dilatación dependiendo de la causa que desencadene la insuficiencia cardíaca. Si es derecha podrá palparse el latido sagital con la maniobra de Dressler, pero si la insuficiencia cardíaca está descompensada, es común palpar el tremor cordis, un impulso sistólico, diastólico, ¿sí?, y que puede estar acompañado de ritmo de galope, es decir, un ritmo con cadencia 3 tiempos, con presencia de R3 o de R4 o de ambos. Esta circunstancia, el galope, el tremor cordis, son característicos de la insuficiencia cardíaca en situación de descompensación. Este es un ejemplo de galope de suma con R3 y R4. Vamos ahora a ver las características de la insuficiencia cardíaca derecha. Aquí hay muchos más signos que síntomas, es decir, el explorador va a encontrar muchas cosas. Habrá ingurgitación yugular, porque la fisiopatología del aumento de las presiones telediastólicas es similar. Lo que pasa que a nivel derecho
¿sí? En forma retrógrada tengo el sistema venoso sistémico, donde están las yugulares. Entonces habrá congestión o ingurgitación yugular, hepatomegalia dolorosa, esplenomegalia, derrames de cavidades pleurales, ascitis, edema en miembro con las características del edema cardíaco, ¿sí? El dolor hepático por la distensión de la cápsula hepática, pero estos pacientes tienen fatigabilidad, pero no tienen disnea. No hay congestión pulmonar, cuando la falla es puramente derecha. Entonces el paciente tendrá ascitis, hepatomegalia, presencia de reflujo hepatoyugular, aumento de las presiones venosas con ingurgitación yugular y edemas y la fatigabilidad. Vuelvo a repetir, estos pacientes no tienen congestión pulmonar y no tienen disnea. Sí pueden tener cianosis, en este caso la cianosis es de tipo periférico. Entonces aumenta las presiones de las cavidades derechas, ¿sí? Al no funcionar el ventrículo derecho, aumenta las presiones telediastólicas del ventrículo derecho, de la aurícula derecha y con ello las congestión venosas periféricas. Entonces, este paciente va a tener, ¿sí? Va a estar cianótico, va a tener edema indoloro, generalizado, empezando por miembros inferiores, blando, frío y ascendente. Y recuerden que este edema es máximo a la tarde, es vespertino y mejora cuando el paciente se acuesta. ¿Cómo vamos a medir el grado de ingurgitación? Usando el método de Lewis, del cual ya hablamos. Vamos a trazar una línea horizontal paralela al piso que pasa por el cuarto espacio intercostal. A ese le vamos a llamar punto fijo. Y a ese punto fijo le vamos a sumar los 5 centímetros que hay hasta el ángulo de Lewis. El punto variable será el grado de ingurgitación medido de la clavícula hacia arriba, hacia el punto máximo de ingurgitación. ¿Sí? Entonces con el paciente acostado, cabecera 30 grados, ¿sí? Desde cuarto espacio intercostal, línea paralela al piso, al ángulo de Lewis de 5 centímetros. A mi punto fijo le sumo 5 y eso es estable. Y luego mido el grado de ingurgitación de la clavícula hacia arriba. En este caso son 2 centímetros. 2 centímetros de ingurgitación más 5 centímetros de mi punto fijo, este paciente tiene 7 centímetros de presión venosa central. Podemos decir que es normal. Hasta 10, 12 centímetros de agua de presión venosa central se considera normal. ¿Sí? Ahora, si el paciente cambia de posición, lo siento incorrectamente, muy sentado o muy acostado, el grado de ingurgitación se va a ver alterado. Por eso el paciente debe estar acostado con la cabecera a 30 grados. Esos son más o menos 2 almohadas. Las causas más comunes de aumento de la presión venosa central, falla cardíaca derecha o global, derrames pericárdicos, compresiones de las venas cavas. Aquí tienen un paciente con una marcada ingurgitación yugular de diferentes etiologías. Los pacientes pueden tener reflujo hepatoyugular positivo. Recuerden que cuando uno comprime el hígado, ¿sí? Que tiene una cantidad de sangre estanca, aumenta el retorno venoso, con lo que aumenta el volumen de fin de diástole de las cavidades derechas. Un corazón normal, según Frank Starling, al aumentar el volumen de fin de diástole, aumenta sus propiedades cardíacas y rápidamente evacúa la volemia extra que le llega. Un corazón insuficiente no logrará evacuar este volumen de sangre extra y por lo tanto las yugulares quedarán ingurgitadas. Entonces lo normal es, durante esta maniobra se comprime durante 1 minuto. Hay que avisar al paciente porque si tiene hepatomegalia congestiva puede doler, ¿sí? Y en ese minuto, en un paciente normal, ascienden las yugulares y rápidamente, con mucha velocidad, en pocos segundos, descienden. En un paciente con falla cardíaca derecha, las yugulares quedan ingurgitadas. Esta maniobra es útil cuando hay sospecha de falla cardíaca derecha, porque si el paciente ya tiene ingurgitación yugular, ya tiene hepatomegalia, ya tiene edema en miembros inferiores, ya tiene ascitis, bueno, ya tiene una insuficiencia cardíaca derecha, con lo que esta maniobra no tendría sentido. Pero si tengo dudas y solo hay una hepatomegalia y todavía no desarrolló edema, esta es una forma de diagnosticar una falla cardíaca derecha en su momento más incipiente. Palpar el hígado siempre es necesario en estos pacientes. La insuficiencia cardíaca global es la suma de ambos signos y síntomas, tanto derechos como izquierdos, ¿sí? Hay falla de ambos ventrículos, por lo que habrá disnea,
congestión pulmonar, cianosis de tipo mixto, central y periférica, fatigabilidad, ingurgitación yugular, edema, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, eventualmente choque de punta, tremor cordis, galope. Entonces podrá haber la suma de las características de ambas fallas. Muchas gracias.